Hola, muy bienvenido a este video que vamos a hablar del capítulo 3, la interdependencia y ganancias del comercio. Recuerda que este es un libro Principios de Economía, el capítulo 3 de Gregory Mankiw. Bueno, resulta que, por ejemplo, muy seguramente tú vas a tu nevera, a tu refri, y resulta que vas por un vaso de un jugo de naranja y te das cuenta que este jugo en realidad no fue fabricado en tu país, desde donde me estés escuchando, va a ser de Estados Unidos. Tal vez después pasas a la mesa y tienes gusto de pronto de un buen cafecito, ¿no? ¿Y qué tal un buen café de Colombia? Después prendes el televisor, que este televisor fue hecho en China, y pones un programa de Estados Unidos para ver una serie que fue doblada en español por un mexicano. Después estás dispuesto a salir de fiesta y te pones tu ropa y te encuentras que tu camisa, a pesar de ser de marca francesa, fue fabricada en Tailandia. Y mientras que llega la persona con la que te vas a encontrar, estás leyendo un libro que fue editado y traducido en México, este libro de Gregory Mankiw. Esta interdependencia que vivimos día a día, que muchas veces no nos damos cuenta, es gracias al comercio entre las personas. Obviamente esto no se hace de gratitud, no se hace porque cada uno de nosotros quiera dar de manera bondadosa este servicio a la otra persona, como si yo lo hago, porque el ingreso de YouTube con 1500 suscriptores, créeme que es más que gratitud. Pero en muchos casos, pues obviamente se hace por el tema de obtener algún tipo de ingreso o obtener algo a cambio. De hecho, uno de los 10 principios que vimos en nuestro primer video, te lo dejo en la descripción, puede ser que el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Este es uno de los principios de economía. Miremos el tema de un ejemplo muy sencillo entre dos personas en la cual se da una economía de solo dos bienes, carne y papa. Resulta que hay dos personas, estas dos personas, uno lo llamaremos el ganadero, que es el que produce carne, y el campesino que produce papas. Cada uno es importante tener este supuesto que cada uno desea consumir tanto carne como papas. Las ganancias del comercio son evidentes siempre y cuando el ganadero va a producir solo carne y el campesino solo papas. Miremos este ejemplo sencillo paso a paso para poder entender muy bien este tema del comercio. Resulta que en el primer escenario decimos que tenemos una economía cerrada, una economía que no se puede intercambiar ningún tipo de bien, es decir, cada uno está desarrollando su bien y consume sus propios bienes. Pero después de unos meses el ganadero quiere consumir otro bien. Sí, digamos, cada uno consume, digamos, el ganadero produce solo carne, por ejemplo, y consume carne. El campesino produce papas y consume papas. Entonces, después de unos meses, el ganadero se pregunta, yo quisiera consumir otro bien. Sí, entonces, pues habla con el campesino para llegar a un acuerdo y tener un tipo de intercambio. Y este comercio permite una mayor variedad. Imaginemos que el campesino también podría producir carne, puede criar una res. Y el ganadero también puede producir papas, pero no tiene tierra muy fértil. Y el campesino también no tiene mucha experiencia en el tema del ganado. Si cada uno se especializa en lo mejor que sabe hacer y luego intercambian sus bienes, hay una posible salida, pues para que tengan un beneficio del comercio. Las ganancias del comercio, digamos, es menos obvia si alguna de las personas es muy buena para producir cualquier bien, pero sin embargo también se podría lograr. De hecho, en nuestro ejemplo vamos a asumir que el ganadero es incluso mejor que el campesino produciendo papas. Aquí empieza la pregunta, ¿qué es un mito del comercio? Entonces, si el ganadero es mejor que el campesino incluso produciendo papas, el ganadero debería producir todo, es decir, debería ser autosuficiente. Bueno, vamos a mirarlo con números y con el ejemplo, manteniendo esas premisas anteriores y nos vamos a dar cuenta que incluso
cuando el ganadero es mejor que produciendo papas que el mismo campesino, puede haber comercio. Imaginemos que cada uno tiene 8 horas diarias para trabajar y pueden dedicarse a uno de los dos bienes o la combinación de los dos. Esta es la tabla la cual nos vamos a basar y debemos entender muy bien. Aquí tenemos minutos que se requieren para producir 1 kilogramo de carne y de papas. El campesino para producir 1 kilogramo de carne se demora 60 minutos y de papas 15 minutos. Vemos que para papas es mucho más productivo, más rápido. El ganadero 20 minutos por kilo en el tema de carne y en el tema de papas 10 minutos. Si nos damos cuenta es aquí donde empieza la premisa, que el ganadero es más rápido tanto en carne como en papas. Es decir, si durante las 8 horas producidas se dedica solo a carne, va a producir el campesino 8. Si se dedica solo a papas, va a producir 32 kilogramos. El ganadero van a ser 24 kilogramos. ¿De dónde sale, por ejemplo, este 24? Pues resulta que 20 por minuto es 20 minutos 1 kilogramo, es decir, en una hora, es decir, por 3, es decir, va a producir 3 kilos en una hora. Por 8, 24. Las papas se demora 48. ¿Por qué? Se demora 48, no, produce 48. ¿Por qué? Porque se demora en producir 1 kilogramo 10 minutos, es decir, por 6 va a producir 6 en una hora, por 8 horas 48 kilogramos. Aquí si nos damos cuenta el ganadero es más productivo tanto en carne como en papas. Aquí es la pregunta, entonces ¿para qué tengo que hablar con el campesino? Ya lo veremos. Resulta, bueno, que cada uno trabaja sus 8 horas diarias y pueden dedicarse a la combinación de uno o las dos. Entonces, vamos a graficar cada una de las fronteras de posibilidades de producción. Recordemos que la frontera de posibilidades de producción es el conjunto de combinaciones de bienes que cada uno de los productores puede hacer. Empecemos bueno, vamos acá a poner por ahora el del campesino. Sabemos que si se dedica todas sus 8 horas a producir carne va a llegar máximo a 8 y va a llegar máximo a 32 en papa. Ahora miremos el del ganadero. Va a llegar 24 de carne y 48 kilogramos de papa. Trazo los dos y estas dos líneas son las fronteras de posibilidades de producción de cada uno de los dos. Aunque las escalas pues no son las más adecuadas o las perfectas, sí nos podemos dar cuenta que la frontera posibilidades de producción del ganadero es mucho más amplia y aún no es evidente cómo el comercio puede beneficiar al ganadero, que es mucho más eficiente. Resulta que vamos a asumir que digamos que sus preferencias son consumir, digamos, por mitad, o va a dedicar 4 horas a papa y 4 horas a producción de carne. Entonces el campesino este va a ser 16:4, va a ser su producción y consumo cuando no hay comercio. Y para el ganadero va a ser 12 y 24 cuando no hay comercio. Son los puntos medios pues sin comercio. Vamos a asumir que ese son los consumos de cada uno de estos productores. Ahora, bueno, primero antes de eso sabemos que hay un cambio de un bien por otro de manera constante. ¿Por qué? Porque vamos a mirar aquí, bueno, ahorita miramos la gráfica porque sin comercio cada uno consumirá lo que produce. Bueno, no sabemos de sus gustos, ahí asumimos simplemente que cada uno va a producir y consumir, digamos, en la mitad y supusimos que va a dividir su tiempo equitativamente. En este caso los dos llegan a un acuerdo y el campesino producirá papas y el ganadero producirá pues carne y decide un punto en el cual los dos van a ganar. Resulta que el campesino produce 32 kilos de papa, es decir, sus 8 horas va a dedicarse a la producción de papa y va a darle 15 kilogramos de papas por 5 kilogramos de carne al ganadero. Vamos a mirar lo siguiente. Resulta que aquí teníamos la situación inicial de frontera de posibilidades de producción. Lo que había dicho de lo del tema de la tasa constante es que siempre, si se dan cuenta, este 8 por 4, 32, es decir, siempre estoy dispuesto a cambiar 1 kilo de carne por 4 de papas. Este es el doble, es decir, 1 kilo de carne por 2 de papas. Aquí cuando hacemos esta relación que el campesino se va a dedicar solo a producir 32 kilos de papas, pues esta va a ser su producción, 32 kilos. Pero va a darle 15 kilogramos de papas al ganadero, es decir,
32 menos 15 va a ser 17, lo que en realidad va a consumir, y va a consumir 5 kilogramos de carne que son dados por el ganadero. Entonces, este valor 17,5 va a ser el valor del consumo después del comercio. ¿Por qué es relevante ese resultado? Porque si se dan cuenta está sobrepasando su frontera de posibilidades de producción. Es decir, su comercio lo hace, el comercio lo hace estar mejor. Esta va a ser su producción. Entonces, para el de la carne va a ser, pues como va a tener que darle 5 kilogramos de carne, decide, digamos en este caso, producir 18 y va a ser 12. ¿Cómo yo sé ese punto 18, 12? Pues resulta que yo parto de 12, 24. Siempre este está cambiando el doble de lo que cambia este. Este subió 6, entonces el otro disminuye 12. 6 por 2, 12. Entonces como este aumentó 6, el otro disminuye 12. Entonces ahora este va a ser su nivel de producción. 18 de carne y va a producir 12 de papa. Este sería su producción. Y este sería su comercio. ¿Por qué? Resulta que va a tener, bueno, su consumo va a ser el siguiente. Ya sabemos que el campesino va a consumir 5 de carne y 17 de papa. Está mejor. Ahora el ganadero va a producir 18, le va a dar 5 kilogramos al campesino, entonces va a tener 13 para su consumo y tenía 12 producción de papa y va a recibir 15 del campesino, es decir, va a tener 27. Si se dan cuenta, este punto también va a definir que su consumo es mayor en comercio que cuando no comerciaba. Entonces ya tenemos pues esta relación en la cual cada uno se especializa en lo que tiene una ventaja comparativa o tiene una ventaja mayor. Ya veremos un poco la definición de comparativa. Nos damos cuenta que las ganancias del comercio son más 1 de carne para el campesino, más 1 de papa para el campesino, más 1 de carne para el ganadero y más 3 de papa para el ganadero. Entonces, vamos a empezar a entender un poco más los términos que hablamos o que hablan los economistas o hablamos los economistas. El tema de ventaja comparativa y lo definimos como esa fuerza motriz de la especialización. Acá nos damos cuenta que a pesar que uno de los dos es más eficiente incluso en los dos productos, la ventaja comparativa permite una ganancia mayor en el comercio. ¿Cuál es la ventaja absoluta para poder definir la ventaja comparativa? La ventaja absoluta es simplemente el que requiera menos insumos para producir una cantidad de un bien. En este caso estamos hablando que el único insumo es el tiempo y el ganadero es mucho más eficiente tanto en carne como en papa. Es decir, que tiene la ventaja absoluta en los dos bienes. Pero a partir de esto podemos determinar el costo de oportunidad. Recordemos que el costo de oportunidad es lo que tenemos que sacrificar de un bien para conseguir otro. En este caso, viendo este video aburrido de economía, podemos estar jugando Play, una serie en Netflix. Entonces, ese es nuestro costo de oportunidad. Muchas gracias por ver mi video. En este momento tu costo de oportunidad es más alto para ver este video y poder entender economía para pasar seguramente tu examen de economía. Bueno, entonces en este caso pues tenemos el costo de oportunidad. Esto mide para el caso del productor mide la disyuntiva de cuál bien es el que va a producir teniendo en cuenta su costo de oportunidad, es decir, su costo de producir este en lugar de producir el otro bien. Entonces, en este caso teníamos nuestra gráfica que ya la habíamos entendido en nuestra tabla. Vamos a sacar nuestros costos de oportunidad. ¿Cuál es el costo de oportunidad del campesino de un kilogramo de carne? Son 4 papas. ¿De dónde sale esto? Vamos a dividir 32 dividido 8. Nos da 4. Y ahora vamos a dividir lo contrario. Va a ser el inverso. 8 dividido 32, un cuarto de kilogramo de carne es el costo de oportunidad del campesino. Para el ganadero lo mismo, 48 dividido 24 me da 2 kilogramos de papas, el costo de oportunidad de la carne, y el costo de oportunidad de un kilogramo de papas es un medio de kilogramo de carne. ¿Esto de dónde sale? Pues sale de estos valores que ya mencioné. Aquí que nos damos cuenta que la ventaja comparativa sirve para poder, digamos, describir esos costos de oportunidad. Por ejemplo, en carne, el ganadero tiene el menor costo de oportunidad. 2 es menor que 4. Entonces tiene ventaja comparativa
en la producción de carne. En papas, el campesino tiene un menor costo de oportunidad porque un cuarto es menor a un medio. Ahí es donde empieza la magia del comercio. El ganadero tiene ventaja absoluta, pero el campesino tiene ventaja comparativa. En este caso porque su costo de producción de papas es mucho más bajo. Entonces, cuando un productor tiene ventaja absoluta en los dos bienes, no va a tener ventaja comparativa en los dos. Por eso es que el comercio sí vale la pena. Solo si los dos tienen los mismos costos de oportunidad, es lo único, digamos, que goce ninguno ventaja relativa ni absoluta. Los dos podrían, digamos, en este caso, pues no comerciar porque no van a llegar a un punto que tengan una frontera posibilidad o alcancen un punto mayor que la frontera posibilidades de producción. Es la única forma. De resto, si alguno de los dos tiene una ligera diferencia, hay la posibilidad de comercio. Entonces, el comercio se basa en las ventajas comparativas y no en absolutas. Esto parte de los padres de la economía, que son Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith, digamos que evidenció diciendo que, por ejemplo, el sastre no fabricará sus zapatos, el zapatero no producirá su propio alimento y ni el campesino producirá ni sastres o vestidos, trajes ni zapatos, los comprará. Y esto lo hace por el tema de las ventajas comparativas. Y David Ricardo lo que hizo, el tipo era un corredor de bolsa del siglo XIX, principios del siglo XIX. El tipo lo que hizo fue defender mucho el comercio, evitar las cuotas, que son los límites a las importaciones, y fomentar el libre comercio, porque sabía que esto era, digamos que, beneficioso para cada uno de los países. Entonces, a lo último, lo que se llega con el comercio es que el aumento de la producción puede mejorar el bienestar de las personas. Y en el ejemplo del ganadero y el campesino, cada uno se especializa y se da el incremento en la producción. El campesino, por ejemplo, obtiene 5 kilogramos de carne a cambio de 15 kilogramos de papas que tiene que dar. Es decir, un kilogramo, si hacemos como la proporción, un kilogramo de carne por 3 de papas. Y recordemos que al campesino le cuesta producir un kilogramo de carne 4 papas. Es decir, está obteniendo un mejor precio. Por otro lado, el ganadero obtiene 15 kilogramos de papas por dar 5 de carne. Es decir, el precio de papas es un tercio de la carne, por lo cual también es más económico, porque recordemos que él le costaba, en este caso era un cuarto, es más económico. Entonces, es un precio más bajo, perdón, es un precio más bajo que el un medio de la carne, que era el que le costaba un medio, que le cuesta producir la papa. Entonces, en este caso, ¿cómo se regula o cómo sabemos cuál es el precio del comercio? ¿Y cómo se deben compartir los beneficios del comercio? Son preguntas que todavía no, digamos, no vamos a tratar a fondo y que son un poco más complejas, pero en principio podemos establecer en qué rango debe encontrarse el precio de la carne y de las papas para que en realidad haya comercio y se beneficien las dos partes. Entonces, para que haya un beneficio, el precio debe ubicarse entre los costos de oportunidad de cada una de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Ubiquemos una recta. Sabemos que 4 kilogramos es un kilogramo de carne le cuestan 4 kilogramos de papas al campesino y al ganadero un kilogramo de carne le cuestan 2 kilogramos de papas. En nuestro ejemplo asumimos que van a cambiar un kilogramo de carne por 3 de papa, es decir, se encuentra justo en la mitad en los dos costos de oportunidad. Pero acá nos damos cuenta que simplemente cualquier precio que se encuentre en este rango va a generar un aumento de beneficio de cada una de las partes. Entre más caro aquí sea, por ejemplo, más se acerque aquí a un kilogramo por más papas, pues en este caso va a beneficiarse mucho más el ganadero. Si nos vamos más para el lado izquierdo, pues tenemos que dar 2 kilogramos de papas por uno de carne, nos estamos beneficiando más o se está beneficiando más el campesino. ¿Qué pasa cuando se sale de este rango? Si se sale de 4 kilogramos de papas por un kilogramo de carne, pues simplemente el campesino no accedería a su intercambio porque le saldría más costoso que él los produjera. Y si pasa lo contrario, que estamos por
a la izquierda más económico de 2 kilogramos de papas, pues el ganadero preferiría no hacer el intercambio porque le sale mejor su producción de papas. Entonces, miremos unas aplicaciones de la ventaja comparativa. Pensemos, James Rodríguez, crack de la selección Colombia, ¿debe cortar el césped de su casa? Imaginemos que James, como es tan atlético, tan rápido, pues puede cortar su césped incluso más rápido que un podador promedio. Por ejemplo, él lo podría cortar en 2 horas, pero en esas 2 horas él puede hacer una sesión de fotos para un patrocinador que le paga justo $50,000. Su vecino de al lado misteriosamente se llama Sisu, entonces puede hacerlo en 4 horas. Y Sisu en lugar no sabe hacer nada más, entonces puede trabajar en el McDonald's y ganar $40. Entonces, James tiene ventaja absoluta en cortar el césped, pero la ventaja comparativa la tiene Sisu. Entonces, los dos están mejor. James haciendo su publicidad y pagando a Sisu para que le corte el césped. Aprovecho un mensaje para Sisu para que nos dé minutos a James, yo sé que lo puede hacer mejor. Muy bien. ¿Estados Unidos debe realizar comercio con otros países? Bueno, pues digamos, los bienes producidos en el extranjero y vendidos en el país se llaman importaciones y los bienes que son producidos internamente y vendidos en el extranjero son exportaciones. Pensemos en Estados Unidos y Japón y tenemos dos bienes para comerciar, alimentos y automóviles. Supongamos igual productividad en la producción de un carro, es decir, un trabajador produce, por ejemplo, un carro en un mes y un trabajador japonés produce un carro en un mes. Pero resulta que Estados Unidos tiene más tierra y su tierra es mejor, es más fértil para producir alimentos. Por eso, un trabajador produce 2 toneladas por mes de comida en Estados Unidos y un trabajador solo una en Japón. Es decir, aquí ya nos damos cuenta que Japón tiene ventaja comparativa en automóviles y Estados Unidos tiene para producir alimentos. Es decir, que el comercio va a beneficiar a todos en conjunto. Pero aquí es importante, si el comercio es tan bueno, es tan agradable, todos estamos mejor, ¿por qué no se hace y no hay libre comercio en todo el mundo? Bueno, hay muchos intereses políticos y también nos damos cuenta pues que el beneficio, digamos, el comercio en su conjunto puede llegar a perjudicar a algunos. ¿Sí? Y también hay un tema de protección, ¿no? Porque digamos, si nosotros destinamos a que otros países nos hagan nuestros alimentos, imagínense un tiempo de guerra que justo con el país que nos da los alimentos tenemos una guerra, pues, y ellos también tienen un poder, digamos, bastante particular con nosotros porque nos destinan los alimentos. Entonces, digamos, no sería tan buen negocio el tema del libre comercio sabiendo que el otro país puede en algún momento sacar provecho de esta situación. Conclusión. El principio de la ventaja comparativa puede beneficiar a todos. Cuando tenemos el ejemplo del ganadero y el campesino, llegaban a un acuerdo, sabemos que el precio tiene que oscilar entre 1 kilogramo de carne por 2 de papas hasta 4 de papas y los dos se van a beneficiar y de algún modo llegan a un acuerdo. Pero imagínense la vida real donde somos miles de millones de personas con miles de situaciones políticas, obviamente la situación es muchísimo más compleja. Y me despido con esta frase de mi creación. Hay veces que la ventaja comparativa es imposible de ser aplicada. Tu mamá te dirá que laves los platos. Podrías responderle diciendo que tu costo de oportunidad es muy alto porque estás estudiando economía y ella tiene la ventaja comparativa. Evítate una buena cachetada y hazlo. Sé responsable. Dios los bendiga, que estén muy bien. Nos vemos en los siguientes capítulos. Bye bye. Chao.